La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿qué poder nos separará del amor de Cristo? No olvide acercar su Biblia, su cuaderno y pluma para que haga sus apuntes. Vayamos a Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí Pablo nos está mencionando circunstancias que se podrían imaginar. Por cierto, fíjense, esta es, digamos, una breve biografía de su propia vida. Y por experiencia personal, él nos afirma que ninguna de esas circunstancias nos pueden separar del amor de Cristo a ninguno que sea hijo de Dios. Ese es el objetivo fundamental de esta porción de las Escrituras, nuestra seguridad. Dios quiere que como su pueblo experimentemos una profunda confianza de que en su amor estamos seguros. Y Pablo lo enfatiza porque muchas veces tendemos a sentirnos inseguros. Y esa es una realidad permanente, no la podemos negar. Y cuando nos sentimos así, llegamos a creer que estamos separados de Dios. Y este pasaje, como muchos otros, es una joya, porque muchas veces de manera mística y con Biblia en mano es recitado, tanto por cristianos como por no cristianos. Solo que lo hacen sacándolo de su contexto. Los primeros porque olvidan. Y los segundos porque ignoran que Satanás en Mateo 4 tentó a Jesús con la misma palabra de Dios. No obstante, a pesar de la larga lista de motivos que pudiésemos tener para pensarlo, hay motivos poderosos para fortalecer nuestro corazón con la poderosa palabra de Dios. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué dice Pablo con eso? Porque el texto no describe que la seguridad de que nada nos separará del amor de Cristo sea para todas las personas. Él no dice eso. No es para todas las personas. Es solo para los escogidos de Dios. Y eso somos ustedes y yo, iglesia. Porque si usted, igual que yo, hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo ha confesado como su Salvador, usted y yo le pertenecemos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también se habla de la realidad de nuestros pecados. Y eso lo habla Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros leemos con atención, vamos a ver que estos pasajes no son un llamado a que confesemos algo que nosotros queremos que pase. Eso nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. Lo que sí nos están enseñando es que con nuestra boca confesemos el señorío de Cristo que es real, no lo que se nos ocurre a nosotros. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. El vocablo sabemos significa que Dios habla con sus hijos y les revela por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que necesitan saber. Por eso los hijos de Dios sabemos, porque leemos la palabra y ahí nos dice.
Además, fíjense, como Él es omnisciente y soberano, dispone todas las cosas y nada de lo que nos sucede le sorprende porque no está fuera de su control absoluto. Por eso debemos de confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, lo consideremos bueno o malo, fácil o difícil, Él nos acompañará y además nos ayudará a superar la situación porque aun cuando no veamos claro, contamos con su presencia. Y nuestra fe debe estar puesta solo en Dios y en su bondad, aún en medio de cualquier circunstancia. No se nos olvide que es para el bien de los que le aman. Y como vemos, esta promesa de que todo ayuda para bien, como ya lo vimos en el pasaje anterior, también solamente está dirigida a un grupo de personas en específico. ¿Y quiénes son esas personas? A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, por más que el resto del mundo memorice y cite este pasaje, no es algo mágico que sucede con solo desearlo o decirlo. Por eso, iglesia, miren, que se les quite la idea de que a cualquier hijo de vecino, que no hijo de Dios, le dicen, no hombre, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú nomás repítelo y vas a ver, porque eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Aquí dice que a los que aman a Dios. Y ahorita vamos a ver quiénes son los que lo aman. Bueno, el resultado en cada circunstancia que atravesamos en la vida va a ser bueno solo si amamos a Dios. Nada más. Ahora, ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Pues Juan 14:15 nos tiene la respuesta. Es lo que les digo. Miren, la Biblia tiene respuesta para todo, hasta para lo que usted no se imagina. Para todo tiene respuestas. Y Juan 14:15 nos dice quiénes son los que aman a Dios. Y dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y aquí, como vemos, el texto comienza y termina uniendo el amor, si me amáis, a la obediencia. Dice, guardad mis mandamientos. Es decir, nuestra obediencia, que en el Evangelio de Juan en específico se refiere a la obediencia a las palabras de Dios, es una marca definitiva de nuestro amor por Él. Bueno, pero ojo, esto no quiere decir que nosotros vamos a tener todo lo que queramos o que creamos que Dios va a cumplir al pie de la letra nuestros anhelos, porque eso no es así. Lo que dice el versículo es que esa situación va a tener como resultado el beneficio de que vivamos dentro de su voluntad soberana y conforme al propósito que Él tiene para nuestra vida. Eso es lo que nos va a ayudar a bien. Ahora, sigue diciendo Romanos, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, no olvidemos que Dios nos llamó a formar parte de la iglesia de Cristo con un propósito. Y ese propósito es que nosotros nazcamos de nuevo, nos consagremos a Él y nos santifiquemos cada día como parte de nuestro crecimiento y bienestar espiritual. ¿Saben? Dios no nos deja solos. Contamos con su presencia y en momentos difíciles nos sostiene y nos acompaña. El gran amor del Señor nos sostiene en medio de todas las dificultades. No importa si llegan angustias o enemigos a nuestra vida, porque no tenemos que enfrentarlos solos. El Señor está con nosotros. Es más, su propósito es bueno aún en medio de cualquier situación para que podamos vivir fortalecidos y firmes en esa confianza, para que nosotros nos podamos mantener firmes en lo que hemos creído. Por eso es importante que tengamos en cuenta que Dios nunca nos prometió una vida sin problemas. Él nunca nos prometió una vida color de rosa, llena de placeres, libre de problemas. Al contrario, Él nos advirtió en Juan 16:33 cuando dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo
tendrán aflicción, dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y entre las aflicciones podemos enumerar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro, espada, de las que habla Pablo y muchas otras. Pero es muy importante que recordemos que como hijos de Dios y por medio del Espíritu Santo podemos vencer todo obstáculo y oposición que nos quiere detener en el plan de Dios para nosotros. Porque yo les voy a decir algo. Dios tiene un plan para nosotros. Él no tiene un plan B. Él tiene solamente un plan A. Nada más que nosotros a veces nos desviamos del camino. Y Él, bueno, nos dice, ok, pues tú ya decidiste, ok, perfecto. Tú te vas a ir a dar de topes tú solito por no obedecer. Y eso es lo que sucede. Pero Dios en su misericordia, Él, ¿qué va a pasar? Nos va a regresar así como al hijo pródigo. Y por su misericordia nos va a dar lo que nosotros no merecemos. ¿Y qué es eso? Pues su amor eterno. La vida eterna. ¿Por qué? Porque nada nos va a poder separar del amor de Dios. Y ahorita les voy a decir por qué les digo eso. Me atrevo a decir que quienes conocemos la Biblia y por nuestra experiencia de vida en el camino con C mayúscula, recuerden que el camino es Cristo, podemos afirmar que cuando confiamos en Él, todo es transformado por su poder y para su gloria. Y aunque el diablo esté en duro y dale, aunque el reino de las tinieblas venga y nos quiera embaucar, y aunque sus demonios nos estén picando las costillas y quieran oponerse a los planes de Dios, el Señor siempre triunfa. Y su luz siempre resplandece en las tinieblas, como nos enseña Juan 1.5 en su parte A, cuando dice, la luz en las tinieblas resplandece. Romanos 8.36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí Pablo estaba citando lo que dice el Salmo 44.22, que dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este es un cuadro de los cristianos en el tiempo de la gracia. Esta es la actitud del sistema satánico contra los hijos de Dios y la historia de la iglesia revela que esto es verídico. Desde que la iglesia se fundó, desde que la iglesia fue iniciada por Cristo, ha sufrido persecución. Bueno, ahora el principio general que quiero dejar claro es que si nosotros adoptamos una actitud comprometida del lado de Dios, estando del lado de Dios y de los principios establecidos en su palabra, nos va a costar y vamos a tener que asumir las consecuencias. Pero Pablo nos dijo que incluso aún en las circunstancias extremas, no nos iban a separar del amor de Dios. Y Romanos 8.37 nos lo confirma, nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Bueno, pues esta es otra de las grandes paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, lo que significa es que pase lo que pase, si nosotros seguimos confiando en Cristo y no claudicamos a la primera presión, o sea, cuando venga y nos digan, ¡bu!, tenemos su ayuda que nos da la victoria y Él no va a permitir que suframos una derrota. Pero eso, ¿saben cuándo pasa? De que nos va a dar la victoria y que no va a permitir que suframos derrota. Solamente si nos encomendamos en sus manos. Solamente si hacemos realidad el Salmo 91. Solamente si hacemos realidad lo que nos dice Proverbios. Que el avisado ve el mal y se esconde. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Fíjense, aquí lo primero que menciona es la muerte. Pero la muerte no nos puede separar. Al contrario, la muerte nos lleva a su presencia. Estoy hablando de los hijos de Dios. Recuerden que esta enseñanza está dirigida a los hijos de Dios. Es una palabra de ánimo para que nosotros no claudiquemos ante tanta cosa que se está viendo, que no nos entristezcamos, que no vengan a nuestra mente ideas que no deben de venir. Porque la muerte no nos va a separar del amor de Dios. Al contrario, nos va a llevar a su presencia. Esa fue la esperanza que sostuvo a los mártires cristianos cuando los llevaron a morir. ¿Se acuerdan ustedes el primer mártir Esteban allá en los Hechos cuando lo estaban apedreando? Él fue feliz, dice la palabra que él vio el cielo abierto. Imagínense ustedes ver el cielo abierto. Qué miedo, qué temor, qué iba a tener él. Pues ninguno. ¿Por qué? Pues porque él sabía que él iba a estar con su Señor. Nadie puede intimidar a personas que tienen esta convicción. A nosotros nada nos puede intimidar. Porque tenemos la convicción de que nosotros ya tenemos la vida eterna. De hecho, ya hemos tenido estudios donde hablamos de cómo nos ve el Señor junto con Cristo sentados en los lugares celestiales. Entonces ya nosotros tenemos que tener esa perspectiva eterna, porque aunque eso todavía no sucede en nuestro tiempo, eso es un futuro para nosotros. Para Dios el futuro ya es pasado. Él ya vio esa película, nosotros no la hemos visto, no la hemos vivido, pero Él sí. Entonces esa convicción, a nosotros, como tenemos esa convicción, pues nada nos puede intimidar. Ahora también habla de la vida. Con frecuencia es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Yo me refiero cuando nos enfrentamos a la vida con sus tentaciones, cuando nos enfrentamos a la vida con fracasos, con desengaños, con incertidumbres y sufrimientos, porque todos, nadie estamos exentos de sufrir cosas así. Aún los que estamos compartiendo la palabra, aún quienes están, mentiríamos si dijéramos que no. Yo muchas veces he sufrido con depresión, así que de repente vienen cosas a mi vida tristes y la verdad es que sufro. Pero yo tengo a mi Aarón por un lado, que él me levanta, mi esposo. Cuando yo me pongo así, por eso dice la palabra que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Cuando yo me siento así, Él viene conmigo, nos ponemos a orar, nos ponemos a alabar a Dios, nos ponemos a leer la palabra, nos ponemos a recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a lo largo de 41 años que tenemos de caminar juntos. Y nos hemos dado cuenta que hasta ahorita nadie nos ha separado del amor del que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a hacer un paréntesis y por favor les pido que si esto les está edificando, me regalen un like para que YouTube lo promocione y más personas lo puedan escuchar. Bueno, vamos a seguir. Pablo también dijo que ni los ángeles iban a poder. Pues aquí yo creo que se refiere a los ángeles caídos que siguen al enemigo de Dios y actúan pues obviamente en contra de Dios y en contra de los suyos, de sus hijos, ¿verdad? Juan 10, 27 al 29, fíjense lo que dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, fíjense, eso de las ovejas se lo dijo al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo. Pero nosotros también somos parte de su redil, porque también somos sus hijos. Somos llamados a formar parte de la iglesia. Somos sus ovejas, y Él es nuestro pastor. Y para ser una oveja de Cristo y para ser incluido en la promesa de tener vida eterna y no ser arrebatado de su mano, tenemos que oír su voz. Pero también tenemos que ir a Él en oración para que Él nos conozca y lo sigamos. Ahora, a ver, ¿cómo es que nosotros escuchamos la voz de Dios? Muchas veces les he hablado ya. De hecho, hay un estudio ahí que ustedes lo pueden buscar que habla de cómo hacer un devocional. Está en 2 partes. Porque esa es la manera en que nosotros tenemos de oír su voz. Esa es la manera en que el Señor nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos reprende, nos guía.
a través del devocional. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, ya lo he dicho en otras ocasiones también, agarre su Biblia y léala en voz alta para que escuche la voz de Dios. No se le olvide que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios, es su voz escrita por los profetas, por mucha gente que la escribió. Entonces, si usted quiere oír la voz de Dios, lea su Biblia en voz alta. Ahora, ¿qué significa seguir a Cristo? Porque aquí habla de que las ovejas lo siguen. Bueno, pero ¿qué significa seguir a Cristo? Bueno, seguir a Cristo implica movimiento. Seguir a Cristo es algo dinámico, no es estático, no es de estar ahí apático, no. Es de de moverse detrás de alguien, predicarle, compartirle el evangelio. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser maestros, profetas. Todo mundo lo podemos hacer porque a todos Dios nos dotó de boca, de lengua, para hablar. Tenemos cierta inteligencia. Nada más es contar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Eso es todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo es algo dinámico, es moverse detrás de alguien. Y ese alguien para nosotros también, además, es el Señor. Nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y el primer momento de fe es algo estático. Eso sucedió cuando alguien en algún momento en el tiempo nos compartió la palabra y nosotros la creímos. Y ese fue el momento en que nos puso detrás de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que seguirlo. Porque ese momento sí nos llevó a la fe. Pero ahora tenemos que correr con paciencia la carrera de la fe hasta el final. ¿Cómo? Pues poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es el líder de nuestra fe. Él es el líder de nuestra vida. Pero también menciona que ni los principados nos van a poder separar de Dios. Y esto quiere decir los poderes espirituales que se oponen a los creyentes. Eso lo vemos en Efesios 6:12, en sus partes A y B. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí se habla de la armadura de Dios. Y luego dice, sigue diciendo Pablo, ni lo presente. Y eso significa las circunstancias actuales por las cuales podamos estar atravesando y que nos pueden resultar adversas. O sea, eso no nos va a poder separar del amor de Cristo. Pero ni lo porvenir. O sea, aquí se está enfatizando que lo que nos venga en el futuro tampoco nos va a poder separar del amor de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque si no nos ha separado al principio, cuando empezábamos a caminar en la fe, pues mucho menos a la mitad o en el futuro. Eso no nos va a separar del amor de Dios. Y finalmente dijo, ninguna otra cosa creada, ninguna de las cosas creadas por Dios que podamos nosotros mencionar, nos va a poder separar del amor de Dios. Y ese amor tiene su centro en el Señor Jesucristo. Iglesia, la salvación es una historia de amor. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nada nos separará de esa condición, de esa relación. ¿Saben una cosa? Cuando iniciamos este capítulo 8, lo hicimos sin condenación. Ahí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en la parte central del capítulo, estamos descubriendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Ya vimos quiénes son los que le aman, los que obedecen su palabra. Pero luego al final vemos que a pesar de las peores circunstancias y las condiciones más adversas, más extremas que nos podemos imaginar, en los mismos límites de la resistencia humana, no habrá separación entre los hijos de Dios y su Señor. Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo y los que son obedientes a la voz del Espíritu Santo. Esto creo yo y es mi humilde opinión. Es una condición imposible de mejorar y en la vida del apóstol Pablo podemos ver esta verdad. Nada nos puede separar del amor de Cristo y sí es posible superar las adversidades de la mano de Dios. Pablo, fíjense, en ningún momento negó la realidad y aunque estemos en el camino del Señor,
va a haber obstáculos y adversidades. De hecho, él mismo experimentó persecuciones, experimentó oposición, traiciones, naufragios, peligros, encarcelamientos y muchas otras cosas por predicar el evangelio. Por eso les decía que este pasaje del 35 al 39 es como una pequeña biografía de Pablo y él hablaba de su experiencia. En Hechos 1:10, fíjense lo que dice. 1:10 en su parte A dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Aquí está hablando cuando el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos y los apóstoles están yendo que se va y están puestos los ojos en el cielo, ¿verdad? Cuando están viendo que Él se va. Aquí, sin embargo, fíjense, era consciente Pablo de la perfecta voluntad de Dios en su vida y sabía que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera y lo dijo en alguna ocasión. Porque igual que los apóstoles, como les digo, cuando Jesús era ascendido al cielo, sus ojos estaban puestos en Cristo y en el galardón. Él estaba seguro de que nada lo podía separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la misma seguridad que nosotros deberíamos de tener también. Y nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pero eso solamente si hemos resucitado juntamente con Cristo. Dice Colosenses 3, dice, si has resucitado con Cristo, poned los ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra que perecen. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y olvidarnos de lo que está pasando aquí en el mundo, olvidarnos, vernos como un náufrago en una isla. Allá estamos nosotros ahí está la iglesia. Y que el mundo acá se está cayendo y todo, pero nosotros estamos firmes con nuestros ojos puestos en Jesús y en el galardón que nos espera. Bueno, pues como vemos, tanto en la escritura como en la vida misma, pues los problemas y dificultades son reales, eso no los podemos negar. Pero no lo debemos de ver como algo para desanimarnos, debemos de verlos como oportunidades para que Dios manifieste su poder, que manifieste su cuidado y que manifieste su amor. Pero también es importante que tengamos en cuenta que Dios nos enseña a través de las situaciones de nuestra vida. Y aunque en muchas situaciones los problemas ciegan nuestra visión y afligen nuestro corazón, porque eso es una realidad. Eso, ¿saben lo que pasa? Que en lugar de ayudar, estorba. Porque eso evita que veamos la gloria y el poder de Dios. Fíjense, por ejemplo, en nuestro caso, en las mamás, pueden ser problemas con los hijos. O en las que son abuelas como yo, pues también puede haber que algún nieto enfermo, algún problema financiero, problemas matrimoniales, problemas de enfermedad, laborales, pérdidas, muchas cosas. Pero de todo eso nos puede librar el Señor. Porque fíjense que aunque los obstáculos sean grandes, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos creyentes? Muchas veces las adversidades afectan su comunión con Dios porque permiten a la ansiedad que les genere dudas. Y empiezan, ay, ¿por qué Dios no me responde? O dicen, ay, es que Dios no me escucha. Y llegan al extremo de pensar lo que no deben, olvidando lo que enseña 2 Corintios 10:5. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿saben ustedes cuándo pasa eso? Cuando no están, como dice Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Iglesia, porque yo me estoy dirigiendo a la iglesia, Dios tiene cuidado de nosotros. Y en tiempos así es cuando nosotros debemos hablar más con Él, cuando debemos leer su palabra, nutrir nuestra fe y procurar su presencia y sobre todo echar mano de la armadura, porque la Escritura nos enseña a través de muchos ejemplos
¿Cómo es que hombres de Dios que vivieron momentos difíciles usaron la oración y la fe en el Señor como armas para vencer? Pero bueno, a ver, ¿qué significa vestir toda la armadura de Dios? Porque así dice el texto, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Bueno, el apóstol Pablo utiliza la palabra armadura que se refiere a los diferentes elementos espirituales de los que debemos de echar nosotros como hijos de Dios. Y además los debemos de utilizar. ¿Cuándo? Siempre. En nuestro andar diario. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Pues para vencer al maligno en este mundo que está tan convulsionado, como les digo, y cada vez se va a poner peor. Porque el apóstol sabía perfectamente bien que ningún guerrero estaría preparado para un combate bélico sin su respectiva armadura. Así nosotros también. Nosotros necesitamos toda la armadura. Porque no, si no, no vamos a estar preparados para la guerra espiritual. Las batallas diarias, porque estamos luchando una guerra, pero tenemos que pelear batallas diarias, todos los días. Ahora, todos sabemos que una armadura era un conjunto de piezas especiales que llevaban los soldados sobre el cuerpo. No sé si recuerden los soldados romanos, o sea, para pelear en la guerra. Y pues tenía diferentes partes, de ahí todas eran importantes para la protección de su cuerpo, o sea, no podía faltarles una sola. Y Pablo conocía lo duro de nuestra lucha. Y por eso nos llama que permanentemente vistamos toda nuestra armadura espiritual, porque sin ella nosotros no podemos estar preparados para pelear en el plano espiritual. Porque nosotros tenemos verdaderos enemigos. El requisito es que debemos vestir toda la armadura y la debemos usar adecuadamente para resistir en el día malo. Nosotros no podemos vestirnos a medias para la guerra y sobrevivir. Y tampoco podremos permanecer firmes después de la batalla. Por eso debemos tenerla completa y utilizarla siempre. Fíjense, la semana pasada que preparaba este estudio, platicando con mi esposo, llegamos a la conclusión de que solamente los verdaderos hijos de Dios tienen puesta la armadura. Que por cierto, la armadura no es como el camisón con que nos dormimos. Y que decimos, ay, hoy me invitaron a, no sé, a una fiesta, a una boda, me voy a quitar mi armadura y me voy a comportar como la demás gente. Nosotros tenemos que traer la armadura, porque a nuestra mente vienen pensamientos malos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8? Dice que si hay algo bueno, algo honesto, algo puro, que en eso pensemos, o sea, desechemos aquel mal pensamiento. Si queremos decir algo que está mal, si alguien está hablando mal en contra de los principios de Dios, inmediatamente echar mano ¿cómo se llama? Del calzado del evangelio. Tener el apresto. ¿Qué es eso? Estar listos, estar preparados para hablar y refutar la palabra que está en contra de Dios. O sea, por eso tenemos que traerla toda, siempre, siempre. Así que todos los hijos de Dios podemos superar nuestras dificultades confiando en el Señor Jesús, llenando nuestro corazón de la paz de Dios, edificando nuestra mente correctamente y permitiendo que Dios haga en nosotros su buena voluntad. Él siempre nos llevará al mejor destino. De su mano vamos a superar los obstáculos del camino. Y recordemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Termina el estudio, empieza el servicio. Tengamos la certeza que nada es tan poderoso que nos pueda separar del amor de Cristo. Por favor, aquí un consejo. Crea por lo que lee en su propia Biblia. Por eso le recomiendo siempre que usted investigue, que estudie, que escudriñe, que medite en la escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Recuerde Hechos 17:11. Si les edificó, regálenme un like para que YouTube dé a conocer este estudio. Piensen que son los últimos tiempos. La palabra de Dios tiene que ser compartida.
Aprovechemos la tecnología y compartamos para que más personas puedan escuchar. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén